Bueno, mi nombre es Andrés Donoso, yo soy cirujano digestivo y médico endoscopista de la Universidad Católica de Chile. Yo vivo acá en Santiago, estoy desde mi casa en estos momentos haciendo esta presentación y le doy nuevamente las gracias a todos ustedes por esta oportunidad de comunicarme y de hacer esta presentación. Entonces, me pidieron algo bastante ambicioso, que es hablar del cáncer gástrico incipiente en general, en el tema del diagnóstico, el seguimiento y la conducta terapéutica. Y entiendo que la mayor parte del auditorio son residentes de gastroenterología, pero que van a haber algunos, por supuesto, médicos adjuntos o incluso oncólogos o cirujanos. Así que no es fácil. Y yo me parece que voy a centrar eh, esto en gran parte en el diagnóstico, que es lo que creo que es para mí fundamental. ¿Ok? Lo primero que me gustaría decir es que yo no tengo ningún conflicto ni potencial conflicto de interés. Creo que es muy importante esto. Entonces los puntos a tratar están ahí y vamos a comenzar con la definición del cáncer gástrico precoz o incipiente, que es aquel cáncer que está limitado a la mucosa o submucosa independiente de la presencia de metástasis linfáticas. ¿Ya? Es una definición que se acuñó eh, por los años 60 en Japón. Y acá tenemos en la pantalla a mano izquierda la clasificación de Borman, que se describió primariamente antes del advenimiento de la endoscopía para describir las piezas de anatomía patológica en cáncer avanzado. Y a mano derecha tenemos la clasificación actualmente conocida como de París, del Consenso de París, pero que es la clasificación japonesa de las lesiones incipientes o superficiales de estómago. ¿Por qué les traigo esto? ¿Y por qué quiero hablar del diagnóstico? Porque uno de los principales problemas que tenemos en Occidente es justamente eso, el no hacer diagnóstico, no saber cómo es, ni cómo se diagnostica, cómo se detecta, más bien dicho, el cáncer gástrico incipiente. Entonces, el problema es que hay una brecha muy grande, incluso para aquellos que tienen interés por el tema. Esto es lo que quiero ejemplificar en esta diapositiva. Incluso para alguien que se entusiasme y quiera aprender de cáncer gástrico incipiente, lo que va a encontrar en libros y papers son imágenes como estas. ¿Ya? Pero estas imágenes no tienen nada que ver con la detección y diagnóstico del cáncer gástrico incipiente, nada en absoluto. ¿Ya? El cáncer gástrico incipiente en la vida real es así. ¿Ok? Entonces, y acá les estoy mostrando el mismo caso. Ese caso o a la izquierda una foto con índigo carmín de la cara anterior del antro prepilórico, a la derecha una foto con magnificación, índigo carmín y FAIS, pero acá está la vida real, la detección. Espero que algunos hayan podido ver que la lesión era esa. ¿Ok? Entonces, ese es el principal problema que tenemos en Occidente, que es la detección del cáncer gástrico incipiente. Y el primer concepto que hay que tener claro es que todas estas fotos que yo les mostré y que ustedes ven de magnificación índigo carmín no tienen nada que ver con la detección. Nada que ver. El diagnóstico lo podemos subdividir en distintas etapas. Eh, pero nada del trabajo diagnóstico de tapificación, de caracterización de una lesión, se puede hacer si uno primero no detecta la lesión. ¿Se entiende? Detectar. Y la detección de la lesión, la detección del cáncer gástrico incipiente, se hace con luz blanca. Se hace con luz blanca. ¿Ok? Y acá ustedes tienen un listado de los criterios que uno debe utilizar y que espero poder desarrollar o aclarar en algo en esta presentación, que son la presencia de una línea demarcatoria, la irregularidad de bordes y superficie, la asimetría, cambio de color, ya sea hacia rojo o blanco, cambios de la superficie, elevación o depresión, la interrupción de la trama vascular y el sangrado espontáneo. Esas son las características semiológicas a las que uno debe estar atento eh, cuando uno piensa en cómo detectar un cáncer gástrico incipiente. ¿Cómo es un cáncer gástrico incipiente? Es una pregunta muy válida. Muchas personas nunca han visto uno, en vivo y en directo me refiero, no en libros, nunca han detectado uno. Entonces, también hay mucha dificultad porque si he hecho las diapositivas para atrás, cuando una persona quiere estudiar, se va a encontrar con esto en los libros. Esquemas que no tienen nada que ver con la realidad, o con esto, que tampoco tiene nada que ver con la realidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es un cáncer gástrico incipiente? Ahí tienen un ejemplo. Eh, Voy a hacer esto porque creo que va a ser mejor si es que yo
agrando aquí las diapositivas y así puedo utilizar el cursor. Doctora, confírmeme por favor que se ve la flechita con la que estoy marcando la lesión. Sí, doctor, se ve la flecha. Perfecto. Esto es un cáncer gástrico incipiente. Acá tenemos el píloro, este es el antro, y acá tenemos la zona de la curvatura menor del antro. Para los que estén recién comenzando la endoscopía, hacia acá tendríamos la curvatura mayor, hacia acá la cara posterior y hacia acá la cara anterior. Entonces esta es una lesión que se ubica en el antro prepilórico por curvatura menor. Y veamos, por ejemplo, algunas de las características que yo les estaba comentando. Acá nosotros tenemos una lesión definida, o sea, podemos definir qué es lesión y qué es mucosa circundante que no presenta lesión, que por supuesto que está alterada, porque esto se da en el contexto de una gastritis crónica trófica, pero es mucosa alterada pero no neoplásica. Entonces lo primero es poder ver una lesión definida. Eso es lo primero, por obvio que parezca, es muy importante decirlo, para uno, porque también el otro error que tienen muchos médicos al comenzar su experiencia es, el médico que es despreocupado y que sencillamente pasa rápido y no lo ve, y después está el que está buscando, por ejemplo, acá en esta zona, tratando de encontrar como una aguja en un pajar, no habrá algo por acá, todo preocupado, y no, el cáncer se ve claramente. Ya les voy a explicar en esta presentación por qué no lo ven. Pero cuando uno tiene una mucosa en estas condiciones, si acá no ven nada, quédense tranquilos, no hay nada, en el 99% de los casos. Entonces, primera cosa es una lesión definida que uno ve. Primera cosa. Segunda cosa, como los comodines, como todo en medicina, las cosas que caracterizan una neoplasia. Los bordes irregulares, mal definidos. La lesión es definida, pero los bordes no son una línea clara, un círculo dibujado claramente con una escuadra, no. Eh, Acá pueden ver que esto es irregular. También hay irregularidad en la superficie, hay irregularidad en el color. Algunas zonas moteadas, otras más claramente rojas, otras no. Hay asimetría. Si ustedes trazan una cruz, ningún cuadrante es igual al otro. ¿Ven? Semiología básica, tan olvidada. Así es un cáncer gástrico incipiente. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tienen otra toma. Esta es una retrovisión. En esta imagen en retrovisión estamos viendo sobre el ángulo. Esta línea representa el ángulo y por lo tanto la curvatura menor. ¿Okay? Entonces estamos viendo el cuerpo bajo o cuerpo distal, porque desde el ángulo hacia distal comienza el antro. Entonces esta es una imagen del cuerpo bajo. Segundo, lo que podemos ver acá es que esto por lo tanto corresponde a la curva menor. Si estamos en retrovisión, la zona que queda a nuestra mano izquierda es la pared anterior del estómago y la zona que queda a mano derecha es la pared posterior. Y al frente de la curvatura menor, o sea, la curvatura mayor, y ustedes pueden ver los pliegues. Entonces, esto es lo primero. No sé cómo será la situación de ustedes, pero yo en muchos países de América Latina y en particular en mi país, estos conceptos básicos son absolutamente olvidados. Uno cuando aprende comienza a hacer nomás con alguien, pero no hay un momento para hablar estos conceptos tan básicos, por un lado, y tan importantes por otro lado, tan fundamentales. ¿Ya? De poder, por ejemplo, que alguien me describa dónde estamos en el estómago y me diga por qué, y así poder ubicar la lesión. Entonces, ya sabiendo dónde estamos, en una imagen en retrovisión del cuerpo distal, podemos ver que en la curvatura menor, por sobre el ángulo, que está acá, vemos una lesión definida, porque si ahora empiezan a poner ojo, se ve claramente definida, que se caracteriza por cambios de la superficie, como les había dicho en la diapositiva anterior, donde por ejemplo acá hay elevación. Miren la mucosa circundante, y acá hay elevación. Y esta lesión bien definida, que está en el cuerpo distal por curvatura menor, que presenta elevación, tiene también irregularidad de sus bordes. Tiene irregularidad en su conformación y asimetría. Fíjense cómo es acá, pero fíjense acá que hay zonas deprimidas. Hay también confluencia de pliegues. Aberrante. Acá hay una depresión en esta zona. Hay cambios de la coloración, además, no solo de la superficie. Acá tenemos zonas blanquecinas y acá tenemos zonas de eritema y otras zonas irregulares. Entonces acá tenemos todos los criterios para diagnosticar acá una lesión neoplásica superficial. En este caso se trata de una lesión tipo 0,2A. Ya voy a explicar bien eso. Entonces fíjense lo que les voy a decir ahora. Aquí tenemos una lesión 0,2A. Y ahora voy a devolverme
al dibujito, busquemos la 02A, está ahí. Este es el divorcio que hay, el gran gap, el cisma que hay entre la teoría y la práctica. ¿Me entienden? ¿Qué sacan ustedes con memorizar esto? 01, 02A, y después decir, chuta, ¿y cuál es la diferencia entre este 02A y este Borman 1? Alguien podría preguntar eso perfectamente. Entonces, eso es lo que falta, entender cómo es la cosa en la vida real. Acá está. Así es un cáncer gástrico incipiente. Ahí tenemos otro ejemplo. Estamos viendo semiología endoscópica. Acá tenemos otra foto. Ahora esta foto está en visión directa. ¿Ok? Y acá vemos pliegues, y también, además de pliegues, vemos agua y saliva moco. Eso está concentrado en la curvatura mayor, por la posición en la que hacemos la endoscopía, en que la gravedad va a dar hacia el lado izquierdo del paciente. Ahí está, además están los pliegues de la curvatura mayor, así que sabemos que esta es la curva mayor. Y por lo tanto, al frente de la curvatura mayor tenemos la curvatura menor del estómago. Y cuando estamos en visión directa, lo que queda hacia abajo entre curva mayor y curva menor es la pared posterior. Y la pared anterior estaría por acá, no se ve en esta imagen. ¿Okay? En esta imagen lo que vemos es entonces en el cuerpo medio o alto del estómago, entre curvatura menor y pared posterior, nuevamente una lesión bien definida. ¿Ven? Que presenta irregularidad de sus bordes, que presenta irregularidad de la superficie. Acá tenemos depresión, acá tenemos elevación, pero no es nada regular, es aberrante. Entonces tenemos una lesión bien definida, con cambios de la superficie, con cambios del color, porque presenta en áreas eritema marcado, en otras un eritema sutil, en otras no presenta eritema. Que presenta simetría, porque si trazo la cruz, ninguna zona es igual a otra. Eso es, nuevamente, un cáncer gástrico incipiente. Una lesión superficial, en este caso de tipo 02C. Me parece a mí, la mayoría de la lesión en realidad corresponde a una depresión respecto a la mucosa circundante, que tiene unas pequeñas zonas de elevación ahí. A veces no es tan fácil caracterizar eso. Pero yo diría que en su mayoría esto es un componente, si uno toma en globo esta lesión, yo la clasificaría como 0,12. ¿Ven? Otra imagen ahí de cáncer gástrico incipiente. Esta es más fácil. Acá tenemos nuevamente el antro, acá tenemos el ángulo, acá está el píloro, y por lo tanto el cuadrante, si yo dibuje un triángulo invertido, entre píloro y ángulo, es la curvatura menor. Por lo tanto, hacia acá está la curvatura mayor. Por lo tanto, hacia acá, esta zona es la pared posterior. Por lo tanto, esto es la pared anterior del antro. Entonces tenemos en el antro del estómago una lesión que se ubica en la pared anterior, ligeramente, si uno quiere hacer la curvatura menor, bajo el ángulo, que nuevamente es una lesión bien definida. Puedo decir, ahí está definida, pero sus bordes nuevamente son irregulares. También hay irregularidad de la superficie, porque pareciera que esta zona está levemente levantada respecto a la mucosa circundante y acá claramente está deprimido y además hay fibrina y por lo tanto es una lesión ulcerada. Y hay irregularidad del color, por supuesto, porque está acá blanquecino donde hay fibrina, pero acá hay eritema, que está distribuido irregularmente en puntos. Y por supuesto la lesión es asimétrica. Si trazo una cruz, ningún cuadrante es igual al otro. Ahí tenemos otra lesión tipo 02C. Así es el cáncer gástrico incipiente. Otro ejemplo. Volvemos a una situación parecida a la de la foto 2 más atrás. Acá tenemos la curvatura mayor, los pliegues, esto en visión directa. Por lo tanto, al frente tenemos la curva menor. Por lo tanto, acá hacia arriba o mano derecha tenemos la pared anterior y acá la pared posterior. Entonces, acá en el cuerpo superior del estómago tenemos una lesión ubicada en la pared posterior, que se caracteriza en este caso por confluencia de pliegues hacia una depresión central. La confluencia es irregular, no son todos los pliegues iguales, algunos confluyen, otros se ven más amputados, otros identados, hay depresión. Esta es una lesión también incipiente, pero algo más avanzada, un cáncer submucoso. Ahí tienen otro ejemplo. Otro más, una imagen en retrovisión, donde tenemos acá el labio del cardias, que da hacia la curvatura mayor, que está acá, fondo curvatura mayor,
Esto es la curvatura menor. Si yo tengo acá el punto del cardias, si sigo acá como estos pilares, hacia acá y el que iría hacia allá, dibujo un triángulo que da la curvatura menor. Y por lo tanto, al frente de eso está la curvatura mayor, y por lo tanto, hacia acá está la pared posterior. Entonces tenemos acá una lesión también bien definida, que se ubica en la región subcardial por cara posterior y algo hacia la curvatura menor, que nuevamente presenta irregularidad de la superficie. Acá tenemos un componente quizás levemente elevado, no lo sabemos bien, pero lo que predomina es la depresión acá. Caemos a una zona deprimida, que tiene irregularidad de sus bordes, es asimétrica, miren, ahí va un borde, se cae, está esa zona ahí, empieza de nuevo, está eso más deprimido que eso, acá quedan algunos nódulos, hay eritema, bueno, todo lo que ya hemos conversado. Ese es otro cáncer gástrico incipiente. ¿Bien? Así es el cáncer gástrico incipiente entonces, como ese, como ese, como ese, ese. Nada que ver con los libros, con la endoscopía, con la magnificación, y nada que ver con los esquemas. Entonces lo primero es conocer cómo es, conocerlo. ¿Ya? Así es un cáncer gástrico incipiente. Ahora hay un sistema que yo creo que es bastante mejor, es lo mismo, pero es otro punto de vista de la clasificación de París o de la clasificación japonesa, que es el sistema GUP. ¿Ok? G de gastritis, U de úlcera y P de pólipo. No se olviden, sistema GUP. Gastritis-like, ulcer-like, polyp-like. Como si fuera gastritis, como si fuera una úlcera, como si fuera un pólipo. ¿Ya? Es una buena forma. Y acá lo más importante es el tema de las lesiones tipo gastritis. Déjenme irme hacia atrás de nuevamente pido permiso con las diapositivas, porque si uno estudia la clasificación japonesa por primera vez, yo insisto en que viene enredada esta clasificación de París para poder aplicarla en la clínica, en la endoscopía. Acá en las lesiones protruidas, las tipo 0-1. Primero se llaman 0 para diferenciarlas del 1, 2, 3, 4 de Borman, que son los avanzados. Primera cosa. Entonces tenemos las 0-1, que son protruidas o polipoidias. Si nos vamos al otro extremo, tenemos las 0-3, que son las excavadas o en realidad ulceradas. Y después nos quedan las tipo 0-2, que se dividen, para complicar las cosas, todas las 0,2 son superficiales, o sea, no son ni ulceradas ni polipoidias, son superficiales. Pero las 0,2 se subdividen en levemente elevadas, 0,2A, en levemente deprimidas, 0,2C, o en completamente planas, las 0,2B. ¿A qué voy con esto y qué les quiero decir? Recuerden que el sistema GUP era gastritis, úlcera, pólipo, like. Entonces, recuerden que las tipo P, las últimas del sistema GUP, como si fuera un pólipo, son estas, las protruidas. Como si fuera pólipo-like. Después, el anfitrión actualizó esta reunión y lo incluyó como limitado. Ya. Después tenemos las tipo 03, que es como si fueran una úlcera. ¿Ok? ¿Y por qué las separamos? Porque son, primero, porque son fácilmente identificables, una lesión polipoidea y una lesión ulcerada. Y después quedamos las como si fueran focos de gastritis, que son las planas. ¿Ok? Y ahora voy a seguir en la otra. Y acá viene otra complicación porque para los japoneses es muy fácil decir como si fueran focos de gastritis, pero para los occidentales no tanto, porque no estamos acostumbrados a ver eso. Ya lo voy a tratar más en profundidad eso. Bueno, como sea, estas que como si fueran focos de gastritis son por lo demás las más frecuentes y lamentablemente además las más difíciles de diagnosticar. Como ya hemos dicho, tienen línea demarcatoria, eritemas, áreas blanquecinas o interrupción de la trama vascular o sangrado espontáneo. Y son las 02B de París, las gastritis like. Si esas están levemente elevadas, pasan a ser las 02A. Y si están levemente deprimidas, las 02C. ¿Ok? Las tipo úlceras son bastante fáciles. Convergencia de pliegue, centro deprimido, cubierto por fibrina. Y en general esto implica una disrupción de la muscular de la mucosa y por lo tanto un alto riesgo de invasión de la submucosa. O sea, uno puede predecir al ver estas lesiones que probablemente tienen invasión profunda. 03 de París. Y las polyp-like, como si fuera un pólipo, bueno, son lesiones polipoideas que pueden ser sésiles o pediculadas. Son raras, pero hay. ¿Ya? Las 01A de París. Y que pueden ser 1S si son sésiles o 1P si son pediculadas.
Deben saber todos ustedes que el cáncer gástrico incipiente tiene una excelente sobrevida a 10 años. En realidad el tratamiento es curativo en el cáncer gástrico incipiente. Muy rara vez no se logra la curación. ¿Ya? En mi país, por ejemplo, esto es de ya bastante viejo, del 2012, pero la mortalidad es alta. En hombres, por ejemplo, en esa época teníamos 25 por 100.000 habitantes. La primera causa de muerte por cáncer en Chile en hombres es el cáncer gástrico. En mujeres es como la cuarta. Y también esto es común para todos nosotros en Occidente. Si ustedes ven, voy a nuevamente ponerlo en este sistema, si ustedes ven acá, en Chile, tenemos una detección de 10% de cáncer gástrico incipiente, que son los curables, o sea, el 90% no están en una etapa curable, van a fallecer finalmente del cáncer. Entonces acá tenemos en rojo la mortalidad y en azul la incidencia, eh, y en Chile la incidencia es casi igual a la mortalidad, porque solo el 10% tiene chance de curación. O sea, virtualmente todos los pacientes diagnosticados de cáncer gástrico mueren de cáncer gástrico. En Japón, al revés, la incidencia es mucho más que el doble de la mortalidad, porque ellos al revés tienen al menos un 50%, pero en general 60 o 70% de diagnóstico de cáncer gástrico en etapa incipiente. ¿Ya? Entonces, yo ya les expliqué un poquito de semiología endoscópica y acá vemos nuevamente lesiones, ¿ven? Esa que está ahí, esa que está ahí. Espero que ahora, luego de la explicación que les di, ya sea más fácil para ustedes ver estas lesiones. Miren, ahí tienen una tipo polipoideo y otra ahí. Entonces, si están tan claras ahí las lesiones, como yo creo que ahora deberían con esta breve introducción estar, la pregunta es ¿por qué no vemos el cáncer gástrico incipiente? ¿Por qué no? ¿Ya? Y esto es donde yo quiero, pero por favor que me escuchen, esto es el único mensaje importante, todo lo que les voy a hablar, o que tiene realmente un impacto. Esto es un paper de la revista Cáncer del año 87, ¿ya? Del Cancer Institute, un centro bastante importante de Tokio. Fíjense acá, tenemos la incidencia de cáncer gástrico en etapa incipiente. Acá tenemos cánceres gástricos incipientes, cánceres gástricos operados y la incidencia. Acá, entre el año 46 y 49, 0 casos de cáncer gástrico incipiente, operaban 260 en ese momento. Después del año 50 en adelante, ya tienen 82 casos de 2000, representa un 4%. Y en la década del 60, estamos en el 2020, 1960 al 69, ya tienen 400 de 2000, o sea, un 17%. 1960 ya tenían más que el 10% que tenemos en Chile. Entonces, repito la pregunta. ¿Por qué no vemos el cáncer gástrico incipiente en el año 2020? La detección de lesiones no es compleja. Por favor, escúchenme, no es compleja. El motivo de que no las veamos es que están cubiertas por saliva o pliegues o en un lugar que no ha sido examinado. ¿Okay? Ese es el motivo. Para la detección se requiere un examen sistemático de la mucosa gástrica, de todo el estómago y con una mucosa limpia y un paciente bien sedado, tranquilo. Una endoscopía correctamente realizada no requiere de, uno, tecnología, porque comprenderán que aún en la peor situación latinoamericana tenemos más tecnología que la que tenían en 1960. Tampoco requerimos de tinciones, ni de cosas raras de magnificación, y tampoco de un tiempo prolongado de examen. Esta es la buena noticia. Si es que el estómago se prepara previo al procedimiento y el médico sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ahí está la respuesta. Ahora, para el examen endoscópico, nosotros tenemos un proceso diagnóstico en el estómago que requiere un estómago limpio, una adecuada insuflación y un examen protocolizado. Esos son puntos claves. ¿Qué significa un estómago limpio? Esto es importantísimo porque alguien podría pedir una objetivación de eso. Es muy simple. Bueno, ahí ven en la foto un estómago limpio. Pregúntense si sus exámenes, el estómago se ve así, de limpio.
Limpio significa sin comida, sin bilis, sin moco, sin secreciones, sin saliva y sin burbujas. Entonces, si ustedes adoptan esto algún día o aceptan esto, y ustedes dicen, ok, hay que tener la mucosa limpia, ustedes comienzan la observación del estómago cuando la mucosa esté limpia. Entonces, ¿cuándo está la mucosa limpia? Cuando no tiene comida, ni bilis, ni moco, ni secreciones, ni saliva, ni burbujas. Primer paso. Primer paso antes de hacer una endoscopia o antes de comenzar la observación. Después viene la adecuada insuflación. Acá hay una adecuada insuflación. Y aquí viene nuevamente la pregunta de muchos que les gusta objetivar las cosas. La endoscopia es un proceso dinámico. No es algo cuadrado, no es algo binario, no es sí o no, primera cosa. Pero para mucha gente que le gusta esta cuestión de recetas de cocina, adecuada insuflación significa que se puede ver la mucosa entre los pliegues de la curvatura mayor. Eso es una adecuada insuflación. Y en realidad hace hincapié en que no se nos queden lesiones escondidas entre los pliegues de la curva mayor. Así que esa es una adecuada insuflación. Segundo punto clave que debe manejar toda persona que se esté entrando en el mundo de la endoscopía. Y el tercero es que el examen debe ser protocolizado. O sea que yo no puedo hacer un examen a veces partiendo por el antro, a veces partiendo por el cardias, a veces partiendo por el ángulo. No debe ser el examen el que me guíe a mí, el paciente, voy a partir por acá porque por acá está más fácil. No, soy yo quien tiene control de la situación. Yo tengo un protocolo. Y protocolo no significa, como muchos médicos referentes latinoamericanos lamentablemente piensan, de que protocolo significa mi protocolo. No. Protocolo significa de que yo, luego de un estudio consciente, adapte a aquel que mejor se acomode a mi persona y que sea el que siempre utilice. Eso significa protocolizado. ¿Ok? Significa que el examen es sistemático, que es siempre igual, que no se improvisa y que asegura la visualización de todos los puntos del estómago. Y en esto hay un nombre clave en Japón, que es el de Yao. ¿Ok? Y, por supuesto, hay otros nombres y otras personas por ahí que están interesadas en proponer sus sistemas. Vuelvo a insistir, lo importante es que sea un estudio sistemático. Ahora venimos al tema del ayuno. En, en mi país, esto es un problema grave, grave, malentendido, pero por todos, por todos. Eh, Cuando una persona, primero veamos el tema, separémoslo entre Japón y Occidente. En Occidente, nosotros realizamos los procedimientos la mayoría de las veces, por supuesto que hay lugares donde no, pero la mayoría de las veces los realizamos, al menos en Chile, con sedación. Sedación implica que un paciente tiene riesgo de vía aérea y por lo tanto necesita tener el estómago vacío, por supuesto. De perogrullo, además que necesitamos un estómago sin comida, porque si el paciente antes de hacerse la endoscopia se come un sándwich, vamos a ver el sándwich, no podemos ver la mucosa. Eso es una cosa. Distinto es lo que vivimos actualmente en todo Occidente, que es que a los pacientes se les indica un ayuno estricto y completo de al menos 10 horas. Y eso es una aberración total, completa, completa. ¿Por qué? Porque el estómago tiene un input aparte del de la comida. O sea, al estómago no solamente le cae la comida que uno le echa adentro. El estómago además tiene dos puntos de entrada, que son o sea, tiene dos puntos de entrada que son el cardias y el píloro. Algunas personas tienen reflujo duodeno-gástrico y entra algo de bilis al estómago desde el duodeno. Algunas. Y en la mayoría, bueno, y todas las personas no solamente metemos comida al estómago cuando comemos, sino que, y ahora por favor abran bien las orejas, constantemente introducimos en todo momento sin parar, estemos durmiendo, haciendo ejercicio, leyendo o estando en esta presentación, saliva y moco. Saliva que tragamos desde la boca y moco que tragamos de nuestra descarga posterior faríngea, nasofaringia. Saliva y moco. Y el estómago, miren la presentación que les estoy haciendo, lo importante que es. ¿Ya? El estómago lo que hace con su peristaltismo es impulsar un bolo de comida.
¿ok? Un bolo que con todos sus mecanismos neurohormonales, paracrinos, etcétera, finalmente todo este mecanismo hermoso fisiológico logra propulsar un bolo hasta el duodeno. Pero eso es lo que puede propulsar, bolos de comida, pero no propulsa ni la saliva ni el moco. Y la saliva y el moco no es poco que tragamos diariamente. Y puntualmente, una persona que queda en ayuno completo desde 10 horas antes del examen, o a veces más, ha estado 10 horas tragando moco y saliva que queda en el estómago. Entonces, ¿entienden, por favor, en el fondo acá hay pero un cisma total entre lo que nos han enseñado por generaciones y lo que hacemos y lo que debemos hacer? O sea, nosotros hacemos todos los días, hemos hecho siempre endoscopías como si hiciéramos colonoscopías sin preparación. Porque en el estómago es esperable y es normal que haya saliva y moco. Por lo tanto, cuando yo le digo a una persona que no coma, le estoy diciendo, durante 8 o 12 horas acumule saliva, espuma y moco en su estómago. Así llega a hacerse la endoscopía. Ese es, en mi juicio, el primer principal problema. Y las cosas, como somos seres de costumbre y que repetimos simplemente, imitamos, hacemos lo que todos hacen, repetimos. Y al menos en Chile llega un paciente y le pregunta a la enfermera, está en ayunas, ¿verdad? Y después llega la auxiliar de enfermería y le dice, está en ayunas, ¿verdad? Y después llega el médico y le dice, está en ayunas, ¿verdad? No ha comido nada, ¿verdad? No. ¿A qué hora fue la última vez que comió? ¿No ha tomado agua ni nada? No. Ah, muy bien. Y uno ve y dice, esto es el mundo al revés. Porque lo que le deberían preguntar al paciente es si ha tomado agua. Tomó agua, ¿verdad? ¿Estuvo tomando agua hasta ahora, hasta el comienzo del examen? Eso es lo que hay que preguntar, porque la única manera que hay de ir lavando la saliva y el moco es tomando agua. Tomando agua. Y además, media hora antes del examen, tomando una preparación, como las personas que tienen que hacerse una colonoscopia y tienen que tomar laxantes, de un mucolítico y un antiespumante, que lo vamos a ver. Pero no he querido tanto ir pasando las diapositivas porque me parece, ojalá que me puedan estar viendo la cara en estos momentos ustedes a mí, de lo importante que es, porque eso es lo que quiero reflejar, este punto. ¿Ya? Eh, en Chile, si yo busco como paciente, no soy médico, y busco preparación en Internet, en Google, para una colonoscopía, me va a salir toda la importancia de estar con una dieta líquida entre 5 a 2 días antes, dependiendo del centro, o sea, modificación al menos 2 días antes de la dieta del paciente. El paciente se tiene que comprar su laxante, o se lo dan en el sistema público, pero finalmente hay un costo que o asume el paciente o asume el sistema, pero se hace, se toman un laxante. Eh, y se explica en todos lados y está la información de por qué es importante. La colonoscopia es un examen que previene la mortalidad por cáncer de colon, que es muy importante porque mediante la detección de pólipos, bla, 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 y para que el médico pueda detectar los pólipos es importante que esté bien preparado el colon, bla, bla, bla. Y cuando llega una enfermera le pregunta al paciente, cuando llega el paciente la enfermera le pregunta al técnico o al auxiliar de enfermería, ¿se tomó toda la preparación, verdad? No, no se la ha tomado. Van y me le avisan al doctor, doctor, chuta, el paciente no se tomó toda la preparación, puede que esté mal preparado. Pero en el estómago hacemos absolutamente lo contrario. Le preguntamos, está en ayuna, ¿verdad? Es como si le estamos preguntando al paciente, no se ha tomado la preparación, ¿verdad? No se tome nada de la preparación. No, no tiene sentido. A mí me gustaría que le preguntaran al paciente eso. ¿Ha tomado agua, verdad? ¿Tomó agua? ¿En serio? ¿Le dieron su mucolítico antes de entrar acá? Ah, perfecto. Y que me avisaran al revés cuando me dijeran, doctor, sabe que el paciente no tomó agua, se quedó en ayunas desde ayer y no tomó nada de agua, puede que esté mal preparado. Quizás deberíamos reagendarlo. Eso es lo que deberíamos hacer. Estómago limpio. Porque, por supuesto que si nosotros pretendemos en un estómago lleno de saliva y de burbujas hacer un buen examen, nos vamos a demorar en limpiar eso o no vamos a poder hacerlo bien. Y ahí es cuando viene malentendido la gente, por muy malentendido, a los médicos que tratan de hacer un buen examen, les dicen, te estás demorando mucho, es que el doctor se demora mucho, por supuesto se demora mucho, porque si alguien trata de hacer una endoscopía bien hecha en un estómago mal preparado, es lo mismo que tratar de hacer una colonoscopía bien hecha en un colon mal preparado. No se va a poder hacer bien independiente de que la intención del médico sea buena,
y segundo, se va a demorar mucho, porque andar lavando deposiciones, ustedes saben lo que significa en tiempo extra de examen. Y así se va generando la mala fama de los médicos que en Sudamérica, en Occidente, tratan de hacer bien las cosas. No, es que ese doctor se demora mucho, es que eso no es posible hacerlo en el sistema público porque tenemos que sacar muchos exámenes, así que no podemos hacer esos exámenes que demoran tanto. Mentira. La endoscopía bien hecha demora 8 minutos, 7 minutos, 5 minutos. Eso demora. Se los digo yo. Si alguien no me cree, cuando Dios mediante se mejore el tema del COVID, eh, quien quiera invitado acá, o yo alguna vez preparo un video, se los muestro. Eso es lo que dura una endoscopía bien hecha. ¿Ya? Pero, obvio, a los pacientes hay que darles laxantes para que se preparen el colon. Bueno, y se interviene sobre la dieta. Bueno, sobre los pacientes para hacer una endoscopía también. Hay que intervenir sobre la dieta el día anterior, hay que decirles que sigan tomando agua hasta el momento del examen y hay que darles un mucolítico con antiespumante. No, es que no hay plata para hacer eso. Bueno, pero para la colonoscopia hay plata para darles laxantes. Entonces, bueno, tenemos que conseguirnos los recursos para el antiespumante y el mucolítico, que por lo demás es mucho más barato. ¿Ok? Ya, si alguien no tiene, porque yo entiendo que no hay plata, no hay, al menos preocuparse que algún día haya. Bueno, voy a hacer un proyecto y puede que en mi hospital me digan, ¿sabe qué, doctor Donoso? No tenemos plata para el mucolítico y el antiespumante en todo el 2020 y en el 2021 tampoco. Ok, bueno, pero trabajo para el 2022. Esa es la cosa, acción, hacer las cosas bien, entender que los exámenes no se hacen sin preparación. Y el agua todavía sigue siendo gratis en la mayor parte del mundo. ¿Ya? Entonces, al menos no se metan autogoles, no errores no forzados, y díganle al paciente que haga una dieta líquida el día anterior y que tome agua hasta el momento del examen. Ese punto es fundamental. Espero haber podido ser claro en lo que quería transmitir. ¿Ok? Ahora, las fórmulas. Las fórmulas, 20-30 minutos antes del examen, 100 ml de agua con 400 miligramos de acetilcisteína y 20 miligramos de dimeticona o simeticona. Esos son algunos preparados comerciales que existen en mi país al menos para poder hacer esta fórmula. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que quise en esta primera parte de la presentación ejemplificar? La primera, que el cáncer gástrico incipiente eh, hay que detectarlo antes de hacer cualquier pregunta de cómo lo vamos a tratar, caracterizarlo, cualquier cosa, primero hay que detectarlo. Y para detectarlo hay que conocer cómo es. Les mostré cuáles son las características semiológicas de la detección. Les expliqué que la detección se hace con luz blanca. No se hace con ni magnificación, ni cromendoscopía, ni nada. Y tercero, que para poder detectarlo necesitamos hacer un examen que tenga algunos requisitos básicos, que son la sistematización del estudio, que haya una adecuada insuflación y que el estómago esté limpio. Les dije lo que era limpio, para que ya nadie pueda decir cuando hablan, ¿y qué es limpio? O ¿estará limpio o no está limpio? Esto es que esté limpio, ya se los dije. Después les dije, ¿qué es que haya adecuada insuflación? También se los dije. Les dije cómo preparar el estómago, que era importante la dieta del día anterior del paciente, que tomara agua hasta el momento del examen o hasta 2 horas antes al menos, después vamos a hablar de eso de seguro en la discusión, y la preparación, que en este caso no se usa laxantes, pero se usa un mucolítico con un antiespumante, que ahí está la fórmula en la pantalla. Y me queda una cosa por decirles, que es cómo hacer un examen sistemático. Y es lo que quiero pasar a detallar ahora. Este es el estómago, la visión quirúrgica, y ustedes pueden ver acá en esta foto de la izquierda, dividido en tercios, como se hace en anatomía patológica y en anatomía quirúrgica. Acá tienen la curvatura menor, que va desde el cardias hasta el píloro, y la curvatura mayor, misma forma, y uno divide en partes iguales, curvatura menor y curvatura mayor, une esas partes y tenemos el tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Y si uno hace una sección transversal del estómago, tenemos, como yo les había dicho antes, además la curva menor, la curva mayor, la pared anterior y pared posterior, 4 partes iguales de la circunferencia. Estos son conceptos muy básicos, pero no se hablan, y es importante hablarlos y explicitarlos, pues, así que me tomo el tiempo para esto. El tercio superior del cuerpo contiene el cardias, el fondo y la parte proximal del cuerpo gástrico. El antro contiene el píloro y está limitado del cuerpo medio por el ángulo, por curvatura menor, y por el fin, desde el punto de los pliegues del cuerpo gástrico. El antro no tiene pliegues en su curvatura mayor. Eso es el antro. ¿Ok? Entonces, este sistema quizás algunos lo conocen,
que es el protocolo que creó el doctor Ken Chiyao, o que describió él, para el estudio sistemático del estómago. Es importante hacer algunas aclaraciones. La primera es que en Japón el 99% de los médicos no usa este sistema. Y además que el doctor Yao originalmente no lo creó para los médicos japoneses, lo creó explícitamente para médicos occidentales. Y lo creó con esta explicación como un mínimo estándar necesario para asegurar una adecuada visualización de todo el estómago. Escuchen, como un mínimo estándar necesario para asegurar la visualización completa del estómago. ¿Ok? Y comprende 22 fotos del estómago. Un mínimo. O sea, un estómago normal tiene 22 fotos. Un estómago con hallazgos tiene más. Ese es el mínimo, el piso mínimo. ¿Ya? Ahora, esto es lo que uno ve en el paper. Pero, ¿cómo se hace? Esa es la pregunta. Y por supuesto yo no lo voy a poder explicar bien porque esto se explica en terreno con el paciente. Pero voy a tratar de traducir, así como lo hice con la clasificación japonesa o de París, de las diferencias entre la teoría o el dibujo y la visión real, voy a tratar de traducirles esto a ver si en algo ayuda a que puedan aplicar este sistema. Se entiende, por supuesto, que para aplicar este sistema necesitamos un examen primero con un estómago limpio y un paciente bien sedado. ¿Ya? Si el estómago no está limpio, ni se molesten. Entonces, partimos con la visión directa. Este es un protocolo. Acá se parte con la visión directa, pero podrían partir al revés, da lo mismo. El tema es hacerlo siempre igual y examinar todo el estómago. Entonces, se tiene que imaginar una espiral que examina por cuadrantes en sentido antihorario, retirándose desde distal a proximal. Veamos si yo paso las fotos rápido, si se imaginan esa espiral. Miren. ¿Ven? Eso hace el estudio. No sé si me están viendo a mí, en el fondo hace esto. Estoy yo en el pilo y me voy retirando así. Eso es lo que hace el estudio. Entonces, yo acá, para tratar de ejemplificarlo mejor, les estoy mostrando fotos con el número de la toma, acá, pero puesto además el número en la zona que estamos observando. Entonces, partimos acá por la curvatura menor, foto 1, del antro, o estómago distal. Después, en este caso yo voy a ir girando hacia la izquierda, pero alguien podría hacerlo hacia la derecha. Después acá, cara anterior, curva mayor y cara posterior. Primeras 4 tomas. Después, cuerpo medio, curvatura menor, pared anterior, curvatura mayor y pared posterior. Después, cuerpo proximal o alto, curvatura menor, pared posterior, curvatura mayor y pared anterior. Después viene la retrovisión, desde proximal a distal con el objetivo en el centro de la imagen. Acá, retrovisión zona subcardial, curvatura menor, ahora pared anterior, curva mayor y pared posterior. Y después vienen zonas ya no de cuadrantes, sino que solamente de 3 tomas. Cuerpo medio, curva menor, pared anterior y pared posterior. Y finalmente el ángulo, curvatura menor, el ángulo mismo, y después hacia la pared anterior y hacia la pared posterior. Ahí están las 22 tomas. Esas son las 22 tomas de el estómago para asegurar que se ha mirado todo. ¿Ya? Vuelvo a insistir, no es como hacer la endoscopia en Japón, y es un mínimo estándar necesario y es bastante bueno. Y es recomendado por la gente que sabe, por el doctor Yao o por el doctor Uedo, así que es un sistema que podrían adoptar. Acá ni siquiera estamos pensando de qué hace uno cuando entra a la endoscopia. Hay todo un mundo que por último lo podemos discutir, o si no alcanzamos la discusión, les ofrezco desde ya verlo en una segunda presentación, de qué es lo que uno mira también en el estómago, cómo uno hace un orden de cómo tiene que hacer la endoscopia y a ver el tema de la gastritis, si hay o no, etc. ¿Ya? Ahora les quiero mostrar algunas fotos que ojalá que no, pero lo más probable es que les parezcan familiares de endoscopias en Chile. Miren esa endoscopia. Un espanto. Más cerca las fotos, miren. ¿Ok? Esta endoscopia se pidió a un paciente que tenía antecedentes familiares directos con cáncer gástrico. ¿Qué les parece?
Ahora, si uno la analiza, el médico hizo bien su pega. Esófago, cuerpo gástrico, acá está el antro, ahí también el antro, ahí está la retrovisión, y ahí está el bulbo y la segunda porción del duodeno. 8 fotos. Claro, pero eso está bien según los criterios de la Sociedad Europea de Endoscopía, las recomendaciones del paper del 2001 de la ESGE. Entonces, acá viene otra pregunta. ¿Estará bien porque lo dicen ellos? ¿Porque es la ESGE? La gente que hizo el paper de la ESGE, lo más probable es que esté haciendo en estos momentos charlas en el Endoscopy On Air o todas estas cosas que están dando vueltas ahora. Pero, ¿dónde podemos aprender de verdad? Yo creo, y perdonen que se los diga, que ahora estamos aprendiendo de verdad. Porque esto tiene una aplicación real, lo que les estoy diciendo. Semiología endoscópica básica, pero es un punto clave. ¿Sí? Esto no puede ser. ¿Qué puede decir uno de esto? Nada. Miren estas endoscopías de mi hospital. Por supuesto que aquí no van a ver ninguna lesión de las que les mostré. Entonces los médicos dicen y han repetido por años, no, que es muy difícil, está difícil ver esto, no, que es imposible, no, que eso en Japón, pero acá en Chile no. Bueno, ahí está el estudio sistemático. Así es como deben ser las fotos, miren. ¿Ok? Ahí hay una lesión. Pero yo podré ver eso en una endoscopia como esta. No. No solo es importante la limpieza, sino que tener una adecuada insuflación. Y fotos que tengan un propósito. La foto no tiene que ser bonita, tiene que mostrar algo en forma adecuada. ¿Ya? Así que eso es el diagnóstico. Ahora, como pueden ver en la pantalla, yo tengo acá hacia abajo toda la parte de la conducta terapéutica, de cómo decidir la conducta terapéutica en el cáncer gástrico incipiente. Miren todas las diapos que tengo. Y también tengo después explicación de la disección submucosa endoscópica, el tratamiento de los pacientes. Miren todas las fotos que tengo. Pero ya me tomé una hora. Entonces, para mí lo más importante es este mensaje, el de la detección. Quiero abrir la discusión y que la doctora también me ayude. Voy a dejar de compartir la pantalla y les doy la alternativa. Una es que hagamos ahora discusión de este tema y dejaremos esos otros dos temas para después. Si ustedes quieren seguir, seguimos, pero yo asumo que un viernes en la tarde todos quieren estar con sus familias también, entonces quizás me gustaría salvar tiempo para la discusión y me comprometo a que podamos seguir con los otros temas en otras futuras reuniones. Pero me gustaría saber la impresión de ustedes o escuchar preguntas respecto a esto, a la detección y diagnóstico. Así que no, le dejo ahí a la doctora Lozada para que modere o abra los micrófonos, si es que hay preguntas o si usted quiere hacer un comentario. Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. De verdad, excelente la presentación. No sé si alguien de los invitados está interesado en alguna pregunta o tiene alguna duda. Al parecer no hay preguntas. No, doctor, de verdad, muchas gracias por su presentación, de verdad, bastante detallada, con un lenguaje muy fácil de entender. Eh, Aquí en Venezuela también tenemos el mismo inconveniente en la mayoría de las salas de endoscopias a nivel hospitalario. Nos pasa lo mismo en cuanto a la preparación del paciente a la hora de llegar a la sala de endoscopia. Desafortunadamente, la sedación a nivel hospitalario es casi ausente en la mayoría de los estudios, tanto de pacientes de pesquisa como pacientes que ingresan a sala con diagnóstico probable de un cáncer gástrico. Y si tenemos esos mismos inconvenientes de no guardar ayuno, con gran cantidad de secreciones biliares o saliva e incluso restos de alimentos. ¿Qué condiciona? Pues que condiciona que limite el diagnóstico precoz de lesiones malignas. Claro.
como usted bien dijo al principio de la presentación, eso es bastante importante y que el diagnóstico inicial se hace con luz blanca. Si el médico no piensa en la posibilidad de encontrar un cáncer precoz, no lo va a ver. Se va a limitar al diagnóstico de patologías inflamatorias agudas o al descarte del Helicobacter pylori o al identificar una úlcera como causante de la sintomatología, pero no va a buscar más nada. Entonces hay que adiestrar ese ojo y a ese cerebro hay que identificar lesiones que llamen la atención y bueno, dedicar un poquito más de tiempo a lavar, si tenemos la posibilidad de mucolítico, pues lavar con el mucolítico en ese momento, y si tenemos además endoscopia vital o digital, pues mejoraría un poquito y detallaría un poquito más la lesión para afinar el diagnóstico, ¿no? Ya vendrían después las biopsias y los demás procedimientos para tipificar, que espero más adelante en la próxima ponencia, pues no nos pueda aclarar y refrescar. Sí, doctora, muchas gracias por su comentario. Adhiero completamente a lo que usted dice y por supuesto siéntanse libres, muy libres de verdad, ya sea de que no quieran hacer ninguna más o de que quieran hacer 2 o quieran hacer 10, ustedes me avisan y yo feliz, ¿ya? Así que si quieren seguir como haciendo estas jornadas, ningún problema, de seguir profundizando o avanzando en este tema del cáncer gástrico incipiente. Coincido con lo que usted dice. Lo único que quiero en el fondo también darles un mensaje positivo, es que una cosa es, lo importante es que uno sepa hacia dónde tiene que ir, pero concentrémonos en el camino también, no solo en la meta, porque si uno ve la meta, como si uno dice, por ejemplo, no sé, ser campeón mundial de fútbol, uno puede decir, no, esa cuestión es imposible, así que no hago nada, me quedo en la casa. Pero los quiero invitar a participar del campeonato. Y que puede que salgamos últimos este año, pero que el próximo año ya estemos dentro de los últimos 5 y después la medianía de la tabla y después llegar a cuartos de final y después algún día jugar la final. ¿Me entienden? Entonces, el tema es que si yo no tengo, por ejemplo, la posibilidad de sedar a los pacientes, porque no dispongo en mi hospital de fármacos para sedación, quizás yo puedo mejorar en hacer mejor la técnica de endoscopía, en moverme de una manera más suave, más gentil, o en conversar con el paciente para tratar de que él coopere lo máximo. Y eso ya va a ser un cambio a no hacer nada, si es que no tengo sedación. O quizás puede que yo no tenga, insisto, plata para mucolíticos, pero sí le puedo cambiar, conversar con las enfermeras, con las secretarias que dan las indicaciones o con quien sea, y pedirle a los pacientes agua hasta 2 horas antes del examen. Eso ya va a ser un cambio positivo. O decirle al paciente, ¿sabe qué? Haga una dieta líquida el día antes. Eso ya va a ser un cambio positivo. ¿Me entienden? O puede que antes yo hacía el estudio con 3 fotos, o que no tenía idea de este sistema de sistematizar, y ahora lo haga mejor porque sistematizo. Y por supuesto que no me va a salir bien al principio, no me va a salir perfecto, pero me va a salir mejor que no hacer nada. Así que en el fondo, el mensaje que les quiero dar para que no se piense como al tiro, no, eso no se puede o es tan difícil, porque yo no disponga de recursos o cosas así, es concentrarse en el camino, más que en la meta, y la meta llegará en su momento. Eso era lo que quería decir. Yo los invito a ver si le pueden echar un poquito hincapié a esto. Bueno, el equipo del Hospital Domingo Luciani, encantadísimo de entrar en ese equipo para seguirnos entrenando y llegar al campeonato. Este es el objetivo, mi objetivo en general para estos futuros gastroenterólogos. Perfecto. Mantener la educación continua. De hecho, dentro de los conectados hay egresados del Domingo Luciani y también hablo por ellos agradecidos de mantenernos al día con información que no ha avanzado mucho, ¿no? La clasificación, la tipificación, la adecuada evaluación del estómago, pero que con el día a día y el volumen de pacientes, pues vamos perdiendo el deseo de ser un poquito más exhaustivos a la hora de investigar o de hacer un estudio endoscópico. Como mencioné anteriormente, no solo por la idea de buscar una gastritis simple,
como en la mayoría de los casos, sino buscar en verdad y hacer un diagnóstico precoz que salva vidas, que hace totalmente la diferencia. Es importantísimo, doctora, no sabe lo importante que es. Lamentablemente es poco popular, pero de a poquito hay gente que se está uniendo. Es importantísimo revisar las charlas. La mayoría de las veces los congresos grandes y todo son espectaculares, pero están los conflictos de interés. Es importante saber que los médicos que hablan cuando se escucha una ponencia los declaren. No es malo tener conflictos de interés, lo malo es no declararlos. Y así uno tenga la oportunidad de juzgar lo que está escuchando. Porque si yo les hubiera hecho una charla acá de magnificación, que la podría hacer, pero encuentro que al menos no, sino haber revisado estos pasos básicos antes. Yo mal puedo tratar con un alumno de enseñarle a tocar, no sé, alguna obra de guitarra de Paganini si no sabe todavía los acordes o no sabe afinar su guitarra. Entonces puede ser muy interesante el nombre de la charla, pero tiene que aprender lo básico primero, ¿entiendes? Entonces, si un médico va a centrar las charlas en la magnificación, en la tecnología, y por supuesto que las compañías van a estar interesadas en promover eso, porque les interesa vender su tecnología, pero resulta que la noticia es súper buena, porque de eso no se requiere para la detección, no se requiere y nunca se ha ocupado para la detección. Eh, yo lo ocupo, en las charlas que vienen, si las hacemos, lo pueden ver, que por supuesto que después hay un trabajo con cromatoscopía y magnificación, pero para pacientes que ya se detectó la lesión, ¿ya? Eh, pero, pero, pero finalmente, ¿quién salva la vida de un paciente con cáncer gástrico? La salva el médico que detectó la lesión. Ni siquiera tiene que analizarla, tiene que detectarla, tomarle una biopsia y ese paciente queda notificado que tiene cáncer gástrico. Puede que se opere, que se haga una disección submucosa, que se opere por vía abierta, pero se va a curar igual de su enfermedad, que finalmente es lo que nos importa. Así que, nuevamente, el mensaje es que se entusiasmen con el tema de la detección, que es muy lindo. La semiología con luz blanca es preciosa, hermosa, es una disciplina realmente linda, que enamora y que nos permite hacer cosas que realmente importan. Y más aún, nos permite hacer cosas que realmente importan, que salvan vidas sin costos adicionales. No necesito magnificación, no necesito tecnología y todo. Así que ojo con las charlas que estén muy cargadas a la tecnología en ese sentido. ¿Ya? Al menos que no los engañen, que eso no tiene que ver con la detección, sino que con la caracterización de las lesiones. Preguntan acá el doctor Olmos, ¿en los pacientes de alto riesgo debería usar la mejor tecnología para detectar neoplasia gástrica precoz? No, no la verdad, no si usted entiende la tecnología como utilizar NDI, iScan, FAIS, BLI o lo que sea. No, porque el orden es el mismo. Si yo le hago una endoscopía a un paciente que viene, por ejemplo, por alto riesgo de cáncer gástrico, yo lo que necesito es hacerle una endoscopía con luz blanca para detectar lesiones. Eso, para detectar la lesión. El NBI, el BLI no me van a ayudar a detectar más lesiones. Se usan con magnificación para caracterizar algunas cosas muy específicas de las lesiones y que la verdad más bien se usa al momento, el momento de hacer la terapia, para demarcar las zonas que voy a resecar, cosas así. Pero para detectar la lesión es la luz blanca. Semiología endoscópica, luz blanca. Estómago limpio. Entonces, imagínense, esto es culpa de todos, del sistema, de los conflictos de interés, incluso de los alumnos, porque cuando llega un alumno conmigo que está entusiasmado y quiere aprender alguna técnica especial o a ver magnificación, y yo primero le quiero enseñar a lavar la saliva del estómago, el alumno sale corriendo, no tiene ningún... Así como alguien, como esta charla podría tener cero interés en un congreso, imagínense hablar de limpiar la saliva. Pero, nuevamente, lo que pasa es que yo no le puedo enseñar a alguien a magnificar o a usar índigo carmín o las diferencias de la utilización de los filtros del FAIS versus el BLI versus el iScan, si esa persona no sabe hacer endoscopía y detectar lesiones. Porque, ¿a qué le va a hacer el BLI? ¿A la saliva? Entonces, ese es el tema. Eso es la importancia de la semiología y la luz blanca. No sé, doctora Lozada, si usted manda, si ya estamos cerrando ya o quiere algún comentario Creo final antes. creo que no hay más preguntas. Bueno, ya estaban abiertos. Perfecto.
Y bueno, queda entonces pendiente de poder discutir sobre ya la estadificación y el tratamiento con respecto al cáncer Sí, gástrico precoz. yo les puedo hacer en una segunda jornada, nuevamente siéntase en libertad absoluta, doctora, si no es un tema de interés o no hay quórum, pero si lo quieren organizar, y yo estoy disponible, aunque sea para una sola persona, vengan 100 o venga una, yo feliz. Así que si usted y otra persona más quieren que dos que yo les haga la presentación, la hago, me avisa, y quedaría pendiente entonces, ya vimos el diagnóstico de cómo hacer la selección de pacientes para tratamiento endoscópico quirúrgico, o sea, cómo etapificarlo, y ahí sí vamos a ver algunas cosas ya más también de cromondoscopía y cosas así, y también después de terapia misma, endoscópica. Ningún problema cuando me digan. Vale, doctor, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo súper afectuoso. Dios quiera que sigan en esta situación mejor claramente que la de nosotros respecto al COVID. Cuídense mucho, por favor. Y mis mejores deseos para ustedes en Venezuela de todo corazón. Que salgan adelante. Acá en Chile les tenemos mucho afecto a ustedes. Mis mejores deseos. Amén, doctor. Muchísimas gracias y nos volveremos a ver. Ok. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Igualmente para ustedes. Que estén muy bien.